La luz mortecina de las antorchas proyectaba sombras danzantes sobre los muros de mármol del Palacio Imperial, en una alcoba apartada de los salones donde Roma celebraba su grandeza. Una mujer de 59 años escuchaba los pasos acercándose. Agripina la Menor, descendiente directa de Augusto, madre del emperador Nerón, había sobrevivido a conspiraciones, exilios y guerras palaciegas durante décadas. Esa noche del año 59 d.C., su instinto afilado por años de supervivencia política le susurraba que esta vez sería diferente. Los soldados pretorianos que rodeaban su villa no venían a protegerla. Venían enviados por su propio hijo, el emperador que ella misma había colocado en el trono más poderoso del mundo conocido. ¿Cómo llegó una de las mujeres más brillantes y poderosas de Roma a esperar su ejecución ordenada por el hijo al que dedicó su vida entera? Esta no es la historia de una víctima pasiva ni de una villana unidimensional. Es el relato de una mujer atrapada en un sistema que la utilizó, la temió y finalmente la destruyó. Durante décadas, Roma se benefició de su inteligencia estratégica, su linaje impecable y su capacidad para navegar las traicioneras aguas de la política imperial. Pero el mismo sistema que explotó sus talentos nunca perdonó que una mujer los poseyera. Agripina no fue asesinada por sus crímenes reales o imaginarios. Fue eliminada porque representaba algo que Roma no podía tolerar: el poder femenino ejercido sin disculpas ni máscaras de sumisión. Nació en el año 15 d.C., cuando el Imperio Romano alcanzaba su máximo esplendor bajo el gobierno de su bisabuelo Augusto. Su nombre completo era Julia Agripina, pero la historia la conocería como Agripina la Menor, para distinguirla de su madre. Llegó al mundo con una herencia que era simultáneamente una bendición y una maldición mortal. Por sus venas corría la sangre de los fundadores del imperio. Era bisnieta de Augusto por línea materna, nieta del legendario general Marco Vipsanio Agripa, tataranieta de Marco Antonio. Ese linaje la colocaba peligrosamente cerca del trono en una época donde la proximidad al poder imperial significaba vivir constantemente al borde del abismo. Su infancia transcurrió en los campamentos militares de Germania, donde su padre Germánico comandaba las legiones romanas. Mientras otros niños de la aristocracia crecían en villas lujosas aprendiendo retórica y filosofía, Agripina pasó sus primeros años entre soldados, estrategas y el rugido constante de la guerra. Observaba a su padre planificar campañas, negociar con líderes tribales y mantener la lealtad de decenas de miles de hombres armados. Esas lecciones tempranas sobre poder, lealtad y manipulación estratégica forjarían el carácter de la mujer que años después sacudiría los cimientos de Roma. El desastre llegó cuando tenía apenas 4 años. Su padre Germánico, el heredero designado del emperador Tiberio y el general más amado por las legiones, murió en circunstancias misteriosas en Antioquía. Oficialmente fue una enfermedad. La familia sabía que había sido envenenado. Las investigaciones revelaron evidencias de brujería y veneno en su habitación, junto con maldiciones escritas en tablillas de plomo escondidas bajo el suelo. El gobernador de Siria, Cneo Pisón, enemigo declarado de Germánico, fue acusado del crimen, pero todos en Roma entendían que nadie se atrevería a asesinar al heredero imperial sin el consentimiento tácito del propio emperador Tiberio. Si te apasiona descubrir la historia que los libros de texto omitieron, suscríbete ahora y activa la campana. Aquí desenterramos el pasado sin censura. La madre de Agripina, Agripina la Mayor, se negó a aceptar el asesinato en silencio. Regresó a Roma cargando personalmente la urna con las cenizas de su esposo, caminando a través de multitudes que lloraban por el general caído. Durante años exigió justicia públicamente, acusando veladamente a Tiberio de complicidad en el asesinato.
Era una mujer formidable que no entendía el concepto de discreción política. El emperador observaba cada movimiento, cada palabra, cada alianza que formaba. Tiberio era paciente, pero no perdonaba. Para Agripina la menor, entonces una niña, el mensaje era cristalino. El poder imperial podía quitarte todo, incluso a las personas que amabas, y no había justicia posible contra el emperador. En el año 29 después de Cristo, cuando Agripina tenía 14 años, Tiberio finalmente actuó contra su madre. La acusó formalmente de traición y conspiración. Las pruebas eran tan endebles como siempre lo eran en los juicios políticos romanos. Conversaciones privadas reinterpretadas como sedición, amistades tratadas como conspiraciones. Agripina la mayor fue arrestada, golpeada brutalmente por los guardias pretorianos y exiliada a la isla de Pandataria, el mismo lugar donde el propio Augusto había desterrado a su hija Julia décadas antes. Era un mensaje deliberado. Las mujeres de sangre imperial que desafiaban el orden establecido compartirían el mismo destino. Dos de los hermanos de Agripina, Nerón y Druso, fueron arrestados simultáneamente. El sistema imperial los devoró metódicamente. Su hermano Nerón fue declarado enemigo público, exiliado y obligado a suicidarse en el año 31 de Cristo. Druso fue encerrado en las mazmorras del Palacio Imperial, donde murió de hambre en el año 33 de Cristo. Los guardias reportaron que en sus últimos días de agonía, desesperado por sobrevivir, intentó comer el relleno de su colchón. Su madre Agripina la mayor murió ese mismo año en su isla prisión, después de años de maltrato deliberado y hambruna inducida. Se dijo que se dejó morir de hambre voluntariamente, negándose a darle a Tiberio la satisfacción de ejecutarla directamente. A los 18 años, Agripina había perdido a su padre, su madre y dos hermanos mayores, todos destruidos por la maquinaria política imperial. Ella y sus dos hermanas sobrevivientes, Drusila y Libila, quedaron huérfanas bajo la tutela nominal del emperador que había asesinado sistemáticamente a su familia. ¿Qué hace una joven en esa posición? ¿Busca venganza suicida? ¿Se retira a la vida privada esperando que la olviden? Agripina eligió un tercer camino: aprender las reglas del juego mortal que había destruido a su familia, dominarlas mejor que nadie y usarlas para recuperar el poder que era su derecho de nacimiento. El emperador Tiberio, quizás sintiendo remordimiento tardío o más probablemente buscando neutralizar futuras amenazas mediante la cooptación, arregló el matrimonio de Agripina con Cneo Domicio Aenobarbo en el año 28 de Cristo. Era un enlace estratégico típico de Roma. Domicio pertenecía a una familia aristocrática con fortuna considerable, pero sin suficiente poder político para amenazar el trono. Era también, según todos los testimonios históricos, un hombre violento, arrogante y cruel. El historiador Suetonio lo describió como un hombre detestable en todos los aspectos de su vida. Había matado a un liberto en la Vía Apia por negarse a beber más de lo que deseaba. En otra ocasión, arrancó deliberadamente el ojo a un caballero romano en el foro durante una discusión menor. Este era el hombre al que Roma entregó a una joven de apenas 13 años, descendiente directa de Augusto. Durante 13 años, Agripina vivió atrapada en este matrimonio. Domicio controlaba cada aspecto de su vida: sus finanzas, sus movimientos, sus relaciones. Bajo la ley romana, una mujer casada era propiedad legal de su esposo. No podía poseer propiedades propias, no podía actuar legalmente sin su permiso, no tenía derecho al divorcio unilateral. Era una prisión dorada para alguien con el intelecto y la ambición de Agripina. Pero incluso en esa jaula seguía observando, aprendiendo y esperando. Las mujeres de su familia habían sido destruidas por confrontar el poder directamente. Ella aprendería a manipularlo desde las sombras. El 15 de diciembre del año 37 Cristo nació su único hijo, Lucio Domicio Aenobarbo.
el niño que el mundo conocería como Nerón. Los astrólogos consultados en su nacimiento emitieron una profecía siniestra. El niño gobernaría el imperio, pero mataría a su madre. Cuando Agripina escuchó la predicción, según registró Suetonio, respondió con una frase que revelaba tanto su ambición como su desesperación. «Que me mate, con tal de que gobierne». Era una declaración extraordinaria que mostraba hasta qué punto estaba dispuesta a sacrificarse para ver a su hijo en el trono. O quizás era la afirmación cínica de alguien que ya había aprendido que el poder imperial siempre cobraba el precio más alto posible a quienes lo buscaban. Apenas 6 meses después del nacimiento de Nerón, murió el emperador Tiberio. Su sucesor fue el hermano menor de Agripina, Cayo, quien gobernaría bajo el nombre de Calígula. Finalmente, después de años de vivir bajo amenaza constante, uno de los suyos ocupaba el trono. Calígula amaba a sus hermanas con una devoción que escandalizaba incluso a la permisiva sociedad romana. Les concedió privilegios sin precedentes. Podían presenciar sesiones del Senado, sus rostros aparecieron en monedas imperiales, recibieron títulos honoríficos normalmente reservados para emperatrices. Por primera vez en su vida adulta, Agripina experimentó algo parecido a la libertad y el poder real. Durante los primeros meses del reinado de Calígula, Agripina se convirtió en una de las figuras más prominentes de Roma. Asistía a funciones oficiales, participaba en decisiones políticas, recibía dignatarios extranjeros. Su esposo Domicio, consciente de que su poder derivaba únicamente de su conexión con ella, por una vez mantuvo un perfil bajo, pero la alegría duró poco. En octubre del año 37 d.C., apenas 7 meses después de asumir el trono, Calígula enfermó gravemente. Durante semanas, Roma contuvo la respiración, mientras el joven emperador luchaba contra una fiebre que lo llevó al borde de la muerte. Algunos ciudadanos devotos prometieron públicamente dar sus propias vidas a los dioses si el emperador sobrevivía. Calígula se recuperó, pero el hombre que salió de esa crisis no era el mismo que había entrado. Los historiadores antiguos debaten si la enfermedad dañó su cerebro, si siempre había sido un sádico que finalmente se sintió libre de mostrar su verdadera naturaleza, o si el poder absoluto simplemente lo corrompió con una velocidad extraordinaria. Lo que es indiscutible es que después de su recuperación, Calígula se transformó en un tirano caprichoso y paranoico. Veía conspiraciones en todas partes, especialmente entre aquellos con vínculos de sangre al trono. Sus propias hermanas, las mujeres a quienes había elevado meses antes, se convirtieron en amenazas potenciales. En el año 39 d.C., Calígula acusó a Agripina y su hermana Libila de participar en una conspiración junto con Marco Emilio Lépido, el viudo de su hermana Drusila. Las evidencias eran las habituales en purgas imperiales: conversaciones privadas, asociaciones sospechosas, lealtades cuestionables. La realidad probable es que Lépido estaba efectivamente conspirando, pero Agripina y Libila eran culpables principalmente de conocer a las personas equivocadas y representar alternativas dinásticas. Para Calígula, cada miembro de su familia con sangre augusta era un rival potencial que necesitaba ser neutralizado o eliminado. El castigo fue calculado para humillar. Lépido fue ejecutado, pero las hermanas fueron condenadas a algo peor que la muerte: el exilio y la degradación pública. Calígula las obligó a llevar personalmente las cenizas de Lépido desde Germania hasta Roma, cargando las urnas a través de cientos de kilómetros como una procesión de vergüenza. Luego fueron despojadas de sus propiedades y desterradas a las Islas Pontinas, el mismo archipiélago donde había muerto su madre. Agripina fue enviada específicamente a Pandataria, forzada a pisar el mismo suelo donde su madre había sido torturada y dejada morir de hambre.
Era crueldad deliberada envuelta en simbolismo político. Las mujeres de esta familia que se atrevían a tocar el poder compartirían el mismo destino generación tras generación. En ese exilio, Agripina enfrentó 2 años de condiciones deliberadamente brutales. A diferencia del confinamiento relativamente cómodo que los aristócratas romanos normalmente experimentaban, Calígula ordenó que sus hermanas fueran tratadas como criminales comunes. Subsistían con raciones mínimas, carecían de sirvientes, vivían en celdas espartanas diseñadas para quebrar su espíritu. Su hijo Nerón, entonces un niño de apenas 2 años, quedó en Roma bajo custodia de su tía Lépida, criándose sin conocer realmente a su madre. Su esposo Domicio, viendo la caída de su esposa como el fin de cualquier ventaja política, básicamente la abandonó. Murió en el año 40 después de Cristo, dejando a Nerón huérfano de padre, pero también, irónicamente, libre de la tutela de un hombre que habría podido bloquear las futuras ambiciones de Agripina para su hijo. Estamos documentando cada detalle de este conflicto. Si valoras este nivel de profundidad que no encuentras en otros canales, dale un like y únete a nuestra comunidad. El 24 de enero del año 41 después de Cristo, mientras Agripina languidecía en su isla prisión, la historia de Roma cambió violentamente. El emperador Calígula fue asesinado por miembros de su propia guardia pretoriana durante los Juegos Palatinos. Los conspiradores lo acorralaron en un pasillo subterráneo del palacio y lo apuñalaron repetidamente. Su esposa Cesonia fue asesinada inmediatamente después. Su hija, una niña pequeña, fue ejecutada estrellando su cabeza contra una pared. La dinastía Julia Claudia parecía al borde del colapso. El Senado debatió brevemente la posibilidad de restaurar la República, pero los pretorianos tenían otras ideas. Encontraron a Claudio, el tío paterno de Agripina, escondido detrás de una cortina en el palacio, aterrorizado de ser el siguiente en morir. Los soldados lo declararon emperador en el acto. Claudio era considerado el idiota de la familia imperial. Cojeaba, tartamudeaba, babeaba ocasionalmente y había sido excluido de la vida pública durante décadas debido a sus discapacidades físicas. Tiberio y Calígula lo habían mantenido vivo principalmente porque parecía demasiado incompetente para representar una amenaza. Pero esa apariencia de debilidad había permitido a Claudio sobrevivir donde hombres más capaces habían sido asesinados. Además, detrás de sus peculiaridades físicas se escondía una mente aguda. Era un historiador serio. Había escrito extensamente sobre los etruscos y los cartagineses, hablaba varios idiomas y entendía la administración imperial mejor que sus predecesores más carismáticos. Una de las primeras acciones de Claudio como emperador fue revocar los exilios decretados por Calígula. Agripina regresó a Roma después de 2 años de cautiverio, una mujer transformada por el sufrimiento. Tenía 26 años y había perdido casi todo: su madre, sus hermanos, su esposo, 2 años de la vida de su hijo, su fortuna confiscada. Pero había sobrevivido cuando muchos otros no lo hicieron. Y a diferencia de las víctimas anteriores de purgas imperiales, ella no había sido quebrada ni silenciada, había sido templada como acero en el fuego. Roma bajo Claudio era un lugar diferente. El nuevo emperador, consciente de su propia debilidad política, gobernaba con pragmatismo más que con terror. Restauró propiedades confiscadas, reconcilió con enemigos previos, intentó administrar el imperio de manera competente más que dramática. Para Agripina, esto creaba tanto oportunidades como frustraciones. Claudio era maleable de maneras que Calígula nunca lo fue, pero también estaba completamente bajo el control de sus esposas y libertos. El verdadero poder en Roma no residía en el emperador tartamudo, sino en las personas que controlaban su acceso a la información y su firma en los decretos. La tercera esposa de Claudio
era Valeria Mesalina, una mujer de 24 años de ambición ilimitada y moralidad inexistente, incluso para los estándares relajados de la aristocracia romana. Mesalina veía a Agripina como una amenaza inmediata. Agripina era más inteligente, tenía mejor linaje, y su hijo Nerón representaba una alternativa dinástica al hijo de Mesalina, británico. Durante años, Mesalina trabajó sistemáticamente para mantener a Agripina marginada y vulnerable. No podía exiliarla nuevamente sin provocar sospechas, pero podía asegurarse de que permaneciera pobre, políticamente aislada y constantemente vigilada. En el año 41 d.C., Mesalina arregló el matrimonio de Agripina con Cayo Salustio Pacieno Crispo, uno de los hombres más ricos de Roma. Superficialmente parecía un honor. Crispo era un orador distinguido, había sido cónsul 2 veces, poseía vastas propiedades, pero el matrimonio era una trampa dorada. Mantenía a Agripina ocupada con asuntos domésticos y, lo más importante, bajo vigilancia constante. Crispo reportaba cada movimiento, cada conversación, cada visitante. Era un esposo, pero también un custodio. Durante 8 años, Agripina vivió en esta jaula lujosa, criando a su hijo, administrando propiedades y esperando, siempre esperando. Mesalina, mientras tanto, sobreestimó grotescamente su posición. Su comportamiento se volvió cada vez más escandaloso. Organizaba orgías en el palacio imperial, obligaba a esposas de senadores a prostituirse. Mantenía amantes abiertamente. El punto de ruptura llegó en el año 48 d.C., cuando participó en una ceremonia de matrimonio pública con su amante Cayo Silio, mientras Claudio estaba en Ostia. No está claro si fue una ceremonia legítima o algún tipo de ritual teatral, pero el mensaje era inequívoco. Mesalina ya no respetaba ni temía al emperador. Los libertos imperiales, encabezados por Narciso, vieron su oportunidad. Le informaron a Claudio que Mesalina no solo lo había traicionado sexualmente, sino que estaba conspirando activamente para reemplazarlo con Silio. Claudio, finalmente empujado más allá de su tolerancia infinita, ordenó la ejecución de Silio y los conspiradores. Mesalina intentó apelar directamente al emperador, pero Narciso bloqueó su acceso. Cuando quedó claro que no habría perdón, se suicidó en los jardines de Lúculo. Tenía 22 años y había sido emperatriz durante 8. Ahora Claudio necesitaba una nueva esposa, y la carrera por influir en su elección se convirtió en un conflicto brutal entre las facciones palaciegas. Narciso favorecía a la anterior esposa de Claudio, Elía Petina, una opción segura que no representaba amenaza política. El liberto Palas, uno de los hombres más poderosos de Roma, apoyaba a una candidata mucho más peligrosa, Agripina. Palas argumentaba que Agripina traería estabilidad mediante su linaje augusta, fortalecería la legitimidad dinástica y ya había demostrado su capacidad para sobrevivir la política imperial. Lo que no mencionaba públicamente era que había negociado secretamente con Agripina. Ella se casaría con Claudio y Palas se convertiría en el hombre más poderoso del imperio detrás del trono. Había un problema masivo. Agripina era la sobrina de Claudio. El matrimonio entre tío y sobrina era considerado incestuoso bajo la ley romana y estaba estrictamente prohibido. Pero esto era precisamente donde Agripina demostró su genio político. En lugar de evitar el problema, lo convirtió en el centro de su campaña. Argumentó que la ley necesitaba cambiar para permitir que el emperador eligiera la esposa que mejor sirviera los intereses del Estado. Presionó al Senado para que modificara las leyes matrimoniales específicamente para este caso. Enmarcó su unión propuesta no como un escándalo, sino como un acto de servicio patriótico que fortalecería la dinastía imperial. El Senado, completamente intimidado y sobornado en partes iguales, aprobó la modificación legal en el año 49 d.C. Claudio podía casarse con su sobrina.
Agripina se convirtió en emperatriz a los 34 años, pero a diferencia de Mesalina, que había usado su posición principalmente para satisfacer apetitos personales, Agripina tenía objetivos mucho más ambiciosos. Quería asegurar el trono para su hijo, y para lograr eso necesitaba eliminar sistemáticamente cada obstáculo y alternativa, empezando por Británico, el hijo biológico de Claudio. Británico tenía apenas 8 años cuando Agripina se convirtió en su madrastra. Era el heredero legal al trono por nacimiento, pero tenía dos desventajas fatales. Era 6 años menor que Nerón y carecía del linaje augusta de su medio hermano. Agripina inmediatamente comenzó a trabajar para marginar al niño. Reemplazó a sus tutores con personas leales a ella, limitó su acceso a Claudio. Simultáneamente, promovía incansablemente a Nerón, asegurándose de que estuviera visible en todas las ocasiones públicas, que recibiera los mejores maestros, que fuera asociado públicamente con el emperador. En el año 50 de Cristo, Agripina logró que Claudio adoptara formalmente a Nerón. Este acto legal transformó a su hijo en hijo del emperador con derechos iguales a Británico. Más aún, siendo mayor, Nerón tenía prioridad en la sucesión. El nombre completo de su hijo se convirtió en Nerón Claudio César Druso Germánico, un nombre cargado con las asociaciones de todas las grandes figuras de la dinastía. Agripina estaba reescribiendo la historia dinástica en tiempo real, insertando a su hijo en el centro de la narrativa imperial. Pero la adopción era solo el primer paso. Agripina necesitaba consolidar la posición de Nerón mediante alianzas matrimoniales. Convenció a Claudio de romper el compromiso entre Británico y Octavia, la hija del emperador. Luego, arregló que Octavia se comprometiera en su lugar con Nerón. Era un movimiento brillante. El matrimonio vincularía a Nerón aún más íntimamente con la familia imperial, mientras simultáneamente dejaba a Británico sin esa conexión crucial. En el año 53 de Cristo, cuando Nerón tenía 16 años, se casó con Octavia en una ceremonia espléndida que proclamaba su estatus como virtual heredero del imperio. Durante estos años, Agripina ejercía un poder sin precedentes para una mujer en Roma. Asistía a reuniones del Consejo Imperial, recibía embajadores extranjeros. Su firma aparecía en documentos oficiales. Por primera vez en la historia romana, una mujer participaba abierta y formalmente en el gobierno del imperio. Los historiadores antiguos, todos hombres educados en una sociedad profundamente patriarcal, registraron este período con horror mal disimulado. Tácito escribió que Agripina mantenía un control férreo sobre Claudio, y que Roma estaba siendo gobernada por una mujer. Para estos autores, el problema no era la corrupción o la incompetencia, era el género de quien ejercía el poder. Pero el poder de Agripina dependía completamente de su control sobre Claudio, y ese control estaba comenzando a debilitarse. A medida que Nerón crecía y se volvía más visiblemente el favorito, Claudio aparentemente comenzó a reconsiderar lo que había hecho. Según múltiples fuentes antiguas, en los meses finales de su vida, el emperador comentó que su destino era soportar las maldades de sus esposas y luego castigarlas. Británico estaba acercándose a los 14 años, la edad de la toga viril que marcaría su entrada formal a la vida pública adulta. Si Claudio vivía hasta que Británico alcanzara esa mayoría de edad, podría revertir todo el trabajo de Agripina y restaurar a su hijo biológico como heredero. Agripina entendió perfectamente que su ventana de oportunidad se estaba cerrando. Claudio tenía 64 años y estaba en salud declinante, pero podía vivir fácilmente otros 2 o 3 años, tiempo suficiente para que Británico madurara y presentara una alternativa viable. Cada día que Claudio vivía era un día que Británico se acercaba más a poder reclamar su derecho de nacimiento. La lógica brutal de la política dinástica romana llevaba a una única conclusión.
Claudio tenía que morir antes de que cambiara de opinión sobre la sucesión. En la noche del 12 de octubre del año 54 d.C., Claudio cenó con su familia en el Palacio Imperial. El menú incluía su plato favorito, hongos. Horas después, el emperador comenzó a sentirse violentamente enfermo. Vomitó repetidamente, sufrió convulsiones y perdió el conocimiento. Los médicos imperiales trabajaron desesperadamente durante toda la noche, pero al amanecer del 13 de octubre, Claudio estaba muerto. Oficialmente, había sucumbido a una indigestión. Prácticamente todos en Roma sabían que había sido envenenado. Las fuentes antiguas unánimemente culpan a Agripina. El historiador Tácito escribió que ella reclutó a Locusta, una envenenadora profesional conocida, para preparar el veneno. Algunos relatos sugieren que el veneno fue aplicado directamente a los hongos por el eunuco Aloto, el catador de comida del emperador que estaba en la nómina de Agripina. Otras versiones afirman que el veneno fue administrado por el médico Genofonte después de que la primera dosis resultara insuficiente, supuestamente usando una pluma envenenada insertada en la garganta de Claudio bajo pretexto de inducir el vómito. La historia no termina aquí. Asegúrate de estar suscrito para que YouTube te notifique inmediatamente cuando subamos la conclusión de esta saga. Agripina había asesinado al emperador, pero matar a Claudio era apenas la mitad del desafío. Ahora necesitaba asegurar que Nerón fuera proclamado emperador antes de que cualquier facción rival pudiera organizar resistencia. Las siguientes horas serían las más peligrosas de su vida. Un solo error, una sola persona clave tomando decisiones equivocadas, y tanto ella como Nerón terminarían ejecutados por traición. Durante esas horas críticas entre la muerte de Claudio y la proclamación de Nerón, Agripina demostró por qué era la política más formidable de su generación. Controló cada detalle con la precisión de un general ejecutando una operación militar compleja. Primero, mantuvo la muerte de Claudio en secreto durante varias horas mientras aseguraba las posiciones clave. Cerró el Palacio Imperial. Colocó guardias leales en todos los puntos de acceso. Envió mensajeros urgentes a Sexto Afranio Burro, prefecto de la Guardia Pretoriana, quien había sido colocado en esa posición crucial precisamente para este momento. Simultáneamente, se aseguró de que Británico permaneciera confinado en sus habitaciones, supuestamente para protegerlo del shock de perder a su padre, pero en realidad para evitar que fuera presentado como alternativa al trono. Cuando finalmente se anunció públicamente la muerte de Claudio, Nerón estaba parado junto a Burro frente a los cuarteles pretorianos. Los soldados, cuya lealtad había sido cuidadosamente cultivada durante años mediante bonos generosos y ascensos estratégicos, lo aclamaron inmediatamente como emperador. Nerón tenía 17 años. El Senado, enfrentado con un hecho consumado respaldado por la única fuerza militar en Roma, ratificó la sucesión ese mismo día. Británico, el heredero legítimo por sangre, fue completamente ignorado. Agripina había ejecutado un golpe de estado perfecto sin derramar una gota de sangre, excepto la de Claudio. Los primeros meses del reinado de Nerón fueron llamados el Quinquenio Dorado por historiadores posteriores. El joven emperador, aconsejado por Séneca, su tutor filosófico, y Burro, gobernaba con moderación sorprendente, redujo impuestos, respetó las prerrogativas del Senado, administró justicia con equidad, pero todos en Roma sabían quién realmente controlaba el imperio. Agripina no se contentaba con influir desde las sombras, exigía reconocimiento público de su poder. Las monedas acuñadas en los primeros meses mostraban los perfiles enfrentados de Nerón y Agripina con igual prominencia, un honor sin precedentes. Su nombre aparecía en documentos oficiales junto al del emperador. Recibía embajadores extranjeros sentada en un trono igual al de su hijo.
Pero había un problema fundamental en el arreglo. Nerón estaba creciendo. A los 18, 19, 20 años, comenzó a resentir la omnipresencia de su madre en cada decisión. Quería gobernar como emperador, no como títere. Además, Agripina cometió un error estratégico crítico. Intentó controlar no solo la política de su hijo, sino también su vida personal. Cuando Nerón se enamoró de Claudia Actea, una liberta, Agripina se opuso violentamente. No por razones morales. Roma había visto emperadores con amantes innumerables, sino porque Actea representaba una influencia que ella no controlaba. El conflicto estalló abiertamente cuando Nerón comenzó una relación con Popea Sabina, una de las mujeres más hermosas de Roma y esposa de su amigo Marco Salvio Otón. Popea era inteligente, ambiciosa, y veía en Nerón una oportunidad de convertirse en emperatriz. Pero había un obstáculo. Nerón ya estaba casado con Octavia, y divorciarse de la hija de Claudio sería políticamente peligroso. Popea comenzó una campaña sistemática para envenenar la relación entre Nerón y su madre, susurrándole constantemente que Agripina lo controlaba, que lo trataba como un niño, que nunca sería realmente emperador mientras ella viviera. Agripina respondió de la única manera que conocía, mediante amenazas políticas. Comenzó a mencionar públicamente que Británico, ahora un adolescente de 14 años, era el verdadero heredero de Claudio. Sugería que la adopción de Nerón había sido irregular. Cultivaba relaciones con senadores que podrían apoyar un cambio dinástico. Era increíblemente imprudente. Estaba amenazando a su propio hijo con reemplazarlo, usando al hijastro que ella misma había marginalizado durante años. Para Nerón, ya paranoico por naturaleza, esto era intolerable. Si su madre estaba dispuesta a destruirlo para mantener el control, entonces ella se había convertido en una amenaza existencial. En febrero del año 55 de Cristo, apenas 3 meses después de la muerte de Claudio, Británico murió durante un banquete. Oficialmente fue una muerte natural, un ataque epiléptico. Nadie creía eso. El adolescente estaba cenando con la familia imperial cuando repentinamente convulsionó y colapsó. Los médicos no pudieron hacer nada, murió en minutos. Nerón ordenó que el funeral se realizara inmediatamente esa misma noche, sin la elaborada pompa normal para un miembro de la familia imperial. El cuerpo fue cremado tan rápidamente que muchos senadores no tuvieron tiempo de presentar respetos. La prisa era sospechosa, como si alguien quisiera eliminar evidencia antes de que fuera examinada. Tácito y otros historiadores antiguos culpan directamente a Nerón, escribiendo que la misma envenenadora Locusta que había matado a Claudio preparó el veneno para Británico. Pero consideren la cronología. ¿Quién tenía más que ganar con la muerte de Británico en febrero del 55 de Cristo? No Nerón, quien ya era emperador consolidado. Británico era una molestia potencial, pero no una amenaza inmediata, mientras Nerón tuviera el apoyo de la Guardia Pretoriana. Quien realmente necesitaba eliminar a Británico era Agripina. Si ella y Nerón finalmente se fracturaban completamente, Británico era su única palanca alternativa de poder. Pero Británico vivo era una espada de doble filo. Podía ser usado contra Nerón, pero también podía recordar a todos que Agripina había ayudado a asesinar a su padre Claudio. Parte 2. Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo. La muerte de Británico marcó el punto de no retorno en la relación entre Nerón y Agripina. Cualquiera que fuera responsable del envenenamiento eliminó la última pieza que Agripina podía usar para amenazar a su hijo. Ahora estaba completamente dependiente de la buena voluntad de Nerón, sin palancas de poder alternativas.
Y Nerón, aconsejado por Popea, Séneca y otros que veían a Agripina como un obstáculo para sus propias ambiciones, comenzó sistemáticamente a desmantelar la influencia de su madre. Primero llegaron las humillaciones simbólicas. Agripina fue removida del palacio imperial y obligada a mudarse a una residencia separada. Su guardia pretoriana personal fue retirada. Ya no podía asistir a las reuniones del consejo. Los embajadores extranjeros dejaron de ser recibidos en su presencia. Las nuevas monedas mostraban solo el perfil de Nerón. El nombre de Agripina desapareció de los documentos oficiales. Para una mujer que había construido su identidad entera alrededor del poder político, estas humillaciones eran psicológicamente devastadoras. Pero ella había sobrevivido cosas peores. Había sobrevivido el exilio, la prisión, el hambre. Podía sobrevivir esto. Intentó adaptarse a su nueva realidad disminuida. Mantuvo un perfil más bajo. Dejó de hacer declaraciones políticas públicas. Esperaba que si demostraba que no era una amenaza, Nerón relajaría su hostilidad. Pero había subestimado completamente cuánto la odiaba su hijo. Para Nerón, Agripina no era solo una madre controladora, era la personificación viviente de su ilegitimidad. Cada vez que la veía, era un recordatorio de que solo era emperador porque ella había asesinado a Claudio, manipulado la sucesión y eliminado a Británico. Mientras ella viviera, Nerón nunca podría escapar completamente la sombra de sus crímenes. Popea intensificaba constantemente esos sentimientos, recordándole a Nerón que nunca podría divorciarse de Octavia y casarse con ella mientras Agripina viviera. La emperatriz madre nunca permitiría tal insulto a la memoria de Claudio. Además, Agripina sabía demasiado. Conocía cada crimen, cada manipulación, cada secreto sucio de la familia imperial. En cualquier momento podía decidir revelarlo todo, destruyendo la legitimidad de Nerón. La lógica era inescapable. Para que Nerón fuera verdaderamente libre, Agripina tenía que morir. Pero matar a la emperatriz madre no era como envenenar a Británico. Británico era un niño sin poder propio cuya muerte podía ser explicada como enfermedad natural. Agripina era una figura pública de enorme prominencia con aliados poderosos entre los pretorianos y la aristocracia. Su asesinato obvio provocaría escándalo masivo e inestabilidad política. Nerón necesitaba un método que pareciera accidental o que al menos le proporcionara negación plausible. Durante meses, el emperador y sus asesores discutieron opciones. Intentaron veneno primero, el método probado que había funcionado con Claudio, pero Agripina, habiendo probablemente usado veneno ella misma, tomaba antídotos preventivos diariamente y hacía probar toda su comida. Los intentos de envenenamiento fallaron repetidamente. Consideraron un accidente arquitectónico, instalando un techo de su dormitorio que podía colapsar mediante un mecanismo, pero el plan fue abandonado cuando pareció demasiado obvio. La paranoia de Nerón crecía. Su madre seguía viva, seguía siendo una amenaza, y cada día que pasaba era una oportunidad para que ella organizara algún tipo de contraataque. La solución finalmente vino de un liberto llamado Aniceto, comandante de la flota romana estacionada en Miseno. Propuso un plan elaborado: construir un barco especial con un compartimento del techo diseñado para colapsar sobre los pasajeros mientras estaban en el mar. El accidente ocurriría durante el viaje de regreso después del Festival de Minerva en Bayas. Agripina se ahogaría, y su muerte parecería un trágico accidente náutico. Nerón adoró el plan. Era creativo, proporcionaba distancia del asesinato y permitía que él interpretara al hijo devastado. En marzo del año 59 d.C., Nerón invitó a su madre a reunirse con él en Bayas, un resort costero favorito de la aristocracia romana. Era una reconciliación aparente después de meses de frialdad. Agripina,
Desesperada por recuperar alguna influencia sobre su hijo, aceptó inmediatamente. El Festival de Minerva proporcionaba el pretexto perfecto para una celebración familiar. Durante varios días, madre e hijo actuaron una farsa de cordialidad. Nerón la entretenía, cenaban juntos, conversaban sobre asuntos triviales. Agripina comenzó a creer que quizás la crisis había pasado, que su hijo finalmente estaba madurando más allá de la influencia de sus aduladores. La noche del 23 de marzo, después de un banquete especialmente alegre, Nerón acompañó personalmente a su madre al muelle donde estaba anclado el barco, especialmente preparado. La besó en el pecho, un gesto que los historiadores antiguos interpretaron como particularmente siniestro, como si estuviera despidiéndose del cuerpo que lo había dado a luz antes de enviarlo a la muerte. Agripina abordó el barco con su pequeño séquito. 2 sirvientes cercanos, Crepereio Galo y Acerronia Polla. La embarcación zarpó en la oscuridad hacia su villa en la otra orilla de la bahía. A mitad del viaje, el mecanismo se activó. El techo de plomo del compartimento colapsó súbitamente sobre los pasajeros. Crepereio Galo murió instantáneamente, aplastado por el peso, pero el plan falló catastróficamente. El diseño defectuoso significó que el colapso no fue completo. Agripina y Acerronia sobrevivieron el impacto inicial. Peor aún, el barco no se hundió como estaba planeado. Los tripulantes, siguiendo órdenes, comenzaron deliberadamente a volcar la embarcación, tratando de ahogar a los sobrevivientes. En el caos oscuro del agua, Acerronia cometió un error fatal. Gritó: «¡Soy Agripina! ¡Ayuden a la emperatriz madre!», esperando recibir ayuda prioritaria. Los marineros, creyendo que habían encontrado su objetivo, la golpearon hasta matarla con remos y ganchos. Agripina, entendiendo inmediatamente lo que estaba sucediendo, permaneció en silencio. A los 59 años, nadó en la oscuridad hacia la costa, probablemente ayudada por su conocimiento de esas aguas de su juventud. Herida por el colapso del techo pero viva, alcanzó la orilla y encontró botes de pesca que la llevaron de regreso a su villa. Estaba magullada, ensangrentada, en shock, pero completamente consciente de una verdad horrible. Su propio hijo había intentado matarla. No había error posible, no había confusión. El barco había sido saboteado deliberadamente. Su hijo, al que había dedicado su vida entera, al que había colocado en el trono asesinando a su propio esposo, quería verla muerta. En ese momento, Agripina enfrentó la decisión más crucial de su vida. Podía denunciar públicamente el intento de asesinato. Tenía evidencia: el barco saboteado, los testigos muertos sospechosamente, el momento conveniente. Podía apelar a la Guardia Pretoriana, donde todavía tenía algunos aliados. Podía movilizar senadores que resentían el gobierno cada vez más tiránico de Nerón. Existía una oportunidad real de derrocar a su hijo, pero esa oportunidad requería una guerra civil que desgarraría el imperio. Y después de todo, ella había creado este monstruo. Había asesinado, manipulado y conspirado para poner a Nerón en el trono. ¿Destruiría ahora su propia obra maestra? En lugar de confrontación, Agripina eligió una táctica diferente: fingir ignorancia completa. Envió a su liberto a Hermús a informar a Nerón que había sobrevivido un accidente náutico terrible, pero estaba bien. El mensaje era deliberadamente ingenuo, como si realmente creyera que había sido un accidente. Esta estrategia le daba a Nerón una salida. Ambos podían fingir que había sido un accidente desafortunado, preservando las apariencias mientras recalibraban su relación. Agripina apostaba que su hijo, enfrentado con el fracaso del complot y la posibilidad de un escándalo masivo, retrocedería. Pero Agripina había malinterpretado completamente la psicología de Nerón. El emperador no sintió alivio por su supervivencia, sintió pánico absoluto. Su madre sabía que él había intentado asesinarla. Podía en cualquier momento hacer pública esa información.
Mientras ella viviera, él estaba en peligro constante. El intento de asesinato fallido había transformado una situación ya tensa en una crisis existencial que solo podía resolverse de una manera. Agripina tenía que morir, y tenía que morir inmediatamente, antes de que pudiera organizar cualquier tipo de respuesta. Cuando Agermus llegó a la villa de Nerón, llevando el mensaje de Agripina, el emperador estaba con Séneca y Burro, sus dos principales consejeros. Nerón, en un acto teatral típico de su personalidad paranoica, accidentalmente dejó caer una daga a los pies de Agermus y luego gritó que el liberto había intentado asesinarlo. Era una excusa absurda que nadie creía, pero proporcionaba el pretexto que necesitaba. Declaró que Agripina había enviado al asesino, que ella estaba conspirando contra él, que tenía que actuar en defensa propia. Ordenó que Aniceto, el comandante que había diseñado el barco defectuoso, terminara el trabajo inmediatamente. Aniceto reunió un escuadrón de marineros armados y se dirigió a la villa de Agripina esa misma noche. Era aproximadamente medianoche cuando llegaron. La villa estaba inquietantemente tranquila. La mayoría de los sirvientes habían huido cuando corrió la voz del intento de asesinato, dejando a Agripina con solo un puñado de personas leales. Estaba en su dormitorio cuando los soldados irrumpieron. Su última sirviente, una mujer cuyo nombre la historia no registró, intentó interponerse y fue empujada brutalmente a un lado. Agripina enfrentó a sus asesinos sin mostrar miedo. Según Tácito, cuando vio las espadas desenvainadas, abrió su bata y señaló su vientre. «Golpea aquí», les dijo, señalando el útero que había llevado a Nerón. «Golpea el vientre que dio a luz a tal monstruo». Era su último acto de desafío. No una súplica por misericordia, sino un reconocimiento terrible de su propia responsabilidad. Ella había creado al emperador que ahora la asesinaba. El hijo que había puesto en el trono la estaba matando, cumpliendo exactamente la profecía que le habían dado en su nacimiento. Los soldados la apuñalaron repetidamente. Murió en su cama, ensangrentada y sola, a los 59 años. Su cuerpo fue cremado esa misma noche sin ceremonia. No hubo funeral de Estado, no hubo luto público, no hubo honores póstumos para la mujer que había sido emperatriz, descendiente de Augusto, madre del emperador reinante. Nerón ordenó que su villa fuera demolida. Intentó borrar cada evidencia física de su existencia, pero no podía borrar el conocimiento de lo que había hecho. Toda Roma sabía que el emperador había asesinado a su propia madre. La reacción pública fue cuidadosamente gestionada mediante propaganda y terror. Nerón envió una carta al Senado explicando que Agripina había conspirado para asesinarlo y que solo se había defendido. El Senado, completamente intimidado, votó oficialmente a agradecer a Nerón por escapar de la conspiración de su madre. Declararon un día de acción de gracias. Enviaron embajadas para felicitar al emperador por su salvación. Era teatro político en su forma más grotesca. Todos sabían la verdad, pero nadie se atrevía a decirla en voz alta. Pero si Nerón esperaba que el matricidio lo liberara psicológicamente, se equivocó completamente. Los historiadores antiguos registran que después del asesinato de Agripina, el emperador fue atormentado por pesadillas constantes. Veía el fantasma de su madre persiguiéndolo, escuchaba su voz. Contrató a magos persas para realizar exorcismos. Nada funcionaba. La culpa y la paranoia que había estado construyéndose durante años finalmente explotó en una espiral descendente de tiranía cada vez más errática. En los años siguientes al matricidio, Nerón se transformó de un emperador relativamente moderado en uno de los tiranos más notorios de la historia romana. Asesinó a su esposa Octavia en el año 62 de Cristo, acusándola falsamente de adulterio para poder casarse con Popea. Ejecutó a senadores, generales y aristócratas basándose en acusaciones cada vez más fantásticas.
El gran incendio de Roma en el año 64 d.C. fue culpado a los cristianos, pero muchos romanos sospechaban que el propio Nerón lo había iniciado. Cuando Popea murió en el año 65 d.C., supuestamente después de que Nerón la pateara durante un embarazo, el emperador se hundió aún más en la paranoia y la violencia. La conspiración de Pisón en el año 65 d.C. reveló hasta qué punto Nerón había perdido el apoyo de la élite romana. Senadores, caballeros y oficiales pretorianos conspiraron para asesinar al emperador y reemplazarlo con Cayo Calpurnio Pisón. La conspiración falló cuando fue denunciada, pero las purgas resultantes fueron masivas. Séneca, el antiguo tutor de Nerón, fue obligado a suicidarse. Burro había muerto años antes. Los dos hombres que junto con Agripina habían guiado los primeros años razonables del reinado estaban todos muertos, o Destru parte 1, parte 2, continuación. Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo. La muerte de Británico marcó el punto de no retorno en la relación entre Nerón y Agripina. Cualquiera que fuera responsable del envenenamiento eliminó la última pieza que Agripina podía usar para amenazar a su hijo. Ahora estaba completamente dependiente de la buena voluntad de Nerón, sin palancas de poder alternativas. Y Nerón, aconsejado por Popea, Séneca y otros que veían a Agripina como un obstáculo para sus propias ambiciones, comenzó sistemáticamente a desmantelar la influencia de su madre. Primero llegaron las humillaciones simbólicas. Agripina fue removida del palacio imperial y obligada a mudarse a una residencia separada. Su guardia pretoriana personal fue retirada. Ya no podía asistir a las reuniones del consejo. Los embajadores extranjeros dejaron de ser recibidos en su presencia. Las nuevas monedas mostraban solo el perfil de Nerón. El nombre de Agripina desapareció de los documentos oficiales. Para una mujer que había construido su identidad entera alrededor del poder político, estas humillaciones eran psicológicamente devastadoras. Pero ella había sobrevivido cosas peores. Había sobrevivido el exilio, la prisión, el hambre. Podía sobrevivir esto. Intentó adaptarse a su nueva realidad disminuida. Mantuvo un perfil más bajo. Dejó de hacer declaraciones políticas públicas. Esperaba que si demostraba que no era una amenaza, Nerón relajaría su hostilidad. Pero había subestimado completamente cuánto la odiaba su hijo. Para Nerón, Agripina no era solo una madre controladora, era la personificación viviente de su ilegitimidad. Cada vez que la veía, era un recordatorio de que solo era emperador porque ella había asesinado a Claudio, manipulado la sucesión y eliminado a Británico. Mientras ella viviera, Nerón nunca podría escapar completamente la sombra de sus crímenes. Popea intensificaba constantemente esos sentimientos, recordándole a Nerón que nunca podría divorciarse de Octavia y casarse con ella mientras Agripina viviera. La emperatriz madre nunca permitiría tal insulto a la memoria de Claudio. Además, Agripina sabía demasiado. Conocía cada crimen, cada manipulación, cada secreto sucio de la familia imperial. En cualquier momento podía decidir revelarlo todo, destruyendo la legitimidad de Nerón. La lógica era inescapable. Para que Nerón fuera verdaderamente libre, Agripina tenía que morir. Pero matar a la emperatriz madre no era como envenenar a Británico. Británico era un niño sin poder propio cuya muerte podía ser explicada como enfermedad natural. Agripina era una figura pública de enorme prominencia con aliados poderosos entre los pretorianos y la aristocracia. Su asesinato obvio provocaría escándalo masivo e inestabilidad política. Nerón necesitaba un método que pareciera accidental o que al menos le proporcionara negación plausible. Durante meses, el emperador y sus asesores discutieron opciones. Intentaron veneno primero.
el método probado que había funcionado con Claudio, pero Agripina, habiendo probablemente usado veneno ella misma, tomaba antídotos preventivos diariamente y hacía probar toda su comida. Los intentos de envenenamiento fallaron repetidamente. Consideraron un accidente arquitectónico, instalando un techo de su dormitorio que podía colapsar mediante un mecanismo, pero el plan fue abandonado cuando pareció demasiado obvio. La paranoia de Nerón crecía. Su madre seguía viva, seguía siendo una amenaza, y cada día que pasaba era una oportunidad para que ella organizara algún tipo de contraataque. La solución finalmente vino de un liberto llamado Aniceto, comandante de la flota romana estacionada en Miseno. Propuso un plan elaborado: construir un barco especial con un compartimento del techo diseñado para colapsar sobre los pasajeros mientras estaban en el mar. El accidente ocurriría durante el viaje de regreso después del Festival de Minerva en Bayas. Agripina se ahogaría, y su muerte parecería un trágico accidente náutico. Nerón adoró el plan. Era creativo, proporcionaba distancia del asesinato y permitía que él interpretara al hijo devastado. En marzo del año 59 d.C., Nerón invitó a su madre a reunirse con él en Bayas, un resort costero favorito de la aristocracia romana. Era una reconciliación aparente después de meses de frialdad. Agripina, desesperada por recuperar alguna influencia sobre su hijo, aceptó inmediatamente. El Festival de Minerva proporcionaba el pretexto perfecto para una celebración familiar. Durante varios días, madre e hijo actuaron una farsa de cordialidad. Nerón la entretenía, cenaban juntos, conversaban sobre asuntos triviales. Agripina comenzó a creer que quizás la crisis había pasado, que su hijo finalmente estaba madurando más allá de la influencia de sus aduladores. La noche del 23 de marzo, después de un banquete especialmente alegre, Nerón acompañó personalmente a su madre al muelle donde estaba anclado el barco, especialmente preparado. La besó en el pecho, un gesto que los historiadores antiguos interpretaron como particularmente siniestro, como si estuviera despidiéndose del cuerpo que lo había dado a luz antes de enviarlo a la muerte. Agripina abordó el barco con su pequeño séquito. 2 sirvientes cercanos, Crepereio Galo y Acerronia Polla. La embarcación zarpó en la oscuridad hacia su villa en la otra orilla de la bahía. A mitad del viaje, el mecanismo se activó. El techo de plomo del compartimento colapsó súbitamente sobre los pasajeros. Crepereio Galo murió instantáneamente, aplastado por el peso. Pero el plan falló catastróficamente. El diseño defectuoso significó que el colapso no fue completo. Agripina y Acerronia sobrevivieron el impacto inicial. Peor aún, el barco no se hundió como estaba planeado. Los tripulantes, siguiendo órdenes, comenzaron deliberadamente a volcar la embarcación, tratando de ahogar a los sobrevivientes. En el caos oscuro del agua, Acerronia cometió un error fatal. Gritó: «¡Soy Agripina! ¡Ayuden a la emperatriz madre!», esperando recibir ayuda prioritaria. Los marineros, creyendo que habían encontrado su objetivo, la golpearon hasta matarla con remos y ganchos. Agripina, entendiendo inmediatamente lo que estaba sucediendo, permaneció en silencio. A los 59 años, nadó en la oscuridad hacia la costa, probablemente ayudada por su conocimiento de esas aguas de su juventud. Herida por el colapso del techo pero viva, alcanzó la orilla y encontró botes de pesca que la llevaron de regreso a su villa. Estaba magullada, ensangrentada, en shock, pero completamente consciente de una verdad horrible. Su propio hijo había intentado matarla. No había error posible, no había confusión. El barco había sido saboteado deliberadamente. Su hijo, al que había dedicado su vida entera, al que había colocado en el trono asesinando a su propio esposo, quería verla muerta. Estamos documentando cada detalle de este conflicto. Si valoras este nivel de profundidad que no encuentras en otros canales, dale un like
y únete a nuestra comunidad. En ese momento, Agripina enfrentó la decisión más crucial de su vida. Podía denunciar públicamente el intento de asesinato. Tenía evidencia: el barco saboteado, los testigos muertos sospechosamente, el momento conveniente. Podía apelar a la Guardia Pretoriana, donde todavía tenía algunos aliados. Podía movilizar senadores que resentían el gobierno cada vez más tiránico de Nerón. Existía una oportunidad real de derrocar a su hijo, pero esa oportunidad requería una guerra civil que desgarraría el imperio. Y después de todo, ella había creado este monstruo. Había asesinado, manipulado y conspirado para poner a Nerón en el trono. ¿Destruiría ahora su propia obra maestra? En lugar de confrontación, Agripina eligió una táctica diferente: fingir ignorancia completa. Envió a su liberto a Hermús a informar a Nerón que había sobrevivido un accidente náutico terrible, pero estaba bien. El mensaje era deliberadamente ingenuo, como si realmente creyera que había sido un accidente. Esta estrategia le daba a Nerón una salida. Ambos podían fingir que había sido un accidente desafortunado, preservando las apariencias mientras recalibraban su relación. Agripina apostaba que su hijo, enfrentado con el fracaso del complot y la posibilidad de un escándalo masivo, retrocedería. Pero Agripina había malinterpretado completamente la psicología de Nerón. El emperador no sintió alivio por su supervivencia, sintió pánico absoluto. Su madre sabía que él había intentado asesinarla, podía en cualquier momento hacer pública esa información. Mientras ella viviera, él estaba en peligro constante. El intento de asesinato fallido había transformado una situación ya tensa en una crisis existencial que solo podía resolverse de una manera. Agripina tenía que morir, y tenía que morir inmediatamente antes de que pudiera organizar cualquier tipo de respuesta. Cuando Hermús llegó a la villa de Nerón, llevando el mensaje de Agripina, el emperador estaba con Séneca y Burro, sus dos principales consejeros. Nerón, en un acto teatral típico de su personalidad paranoica, accidentalmente dejó caer una daga a los pies de Hermús y luego gritó que el liberto había intentado asesinarlo. Era una excusa absurda que nadie creía, pero proporcionaba el pretexto que necesitaba. Declaró que Agripina había enviado al asesino, que ella estaba conspirando contra él, que tenía que actuar en defensa propia. Ordenó que Aniceto, el comandante que había diseñado el barco defectuoso, terminara el trabajo inmediatamente. Aniceto reunió un escuadrón de marineros armados y se dirigió a la villa de Agripina esa misma noche. Era aproximadamente medianoche cuando llegaron. La villa estaba inquietantemente tranquila. La mayoría de los sirvientes habían huido cuando corrió la voz del intento de asesinato, dejando a Agripina con solo un puñado de personas leales. Estaba en su dormitorio cuando los soldados irrumpieron. Su última sirviente, una mujer cuyo nombre la historia no registró, intentó interponerse y fue empujada brutalmente a un lado. Agripina enfrentó a sus asesinos sin mostrar miedo. Según Tácito, cuando vio las espadas desenvainadas, abrió su bata y señaló su vientre. «Golpea aquí», les dijo, señalando el útero que había llevado a Nerón. «Golpea el vientre que dio a luz a tal monstruo». Era su último acto de desafío. No una súplica por misericordia, sino un reconocimiento terrible de su propia responsabilidad. Ella había creado al emperador que ahora la asesinaba. El hijo que había puesto en el trono la estaba matando, cumpliendo exactamente la profecía que le habían dado en su nacimiento. Los soldados la apuñalaron repetidamente. Murió en su cama, ensangrentada y sola, a los 59 años. Su cuerpo fue cremado esa misma noche sin ceremonia. No hubo funeral de Estado, no hubo luto público, no hubo honores póstumos para la mujer que había sido emperatriz, descendiente de Augusto, madre del emperador reinante. Nerón ordenó que su villa fuera demolida. Intentó borrar cada evidencia física de su existencia.
pero no podía borrar el conocimiento de lo que había hecho. Toda Roma sabía que el emperador había asesinado a su propia madre. La reacción pública fue cuidadosamente gestionada mediante propaganda y terror. Nerón envió una carta al Senado explicando que Agripina había conspirado para asesinarlo y que solo se había defendido. El Senado, completamente intimidado, votó oficialmente agradecer a Nerón por escapar de la conspiración de su madre. Declararon un día de acción de gracias. Enviaron embajadas para felicitar al emperador por su salvación. Era teatro político en su forma más grotesca. Todos sabían la verdad, pero nadie se atrevía a decirla en voz alta. Pero si Nerón esperaba que el matricidio lo liberara psicológicamente, se equivocó completamente. Los historiadores antiguos registran que después del asesinato de Agripina, el emperador fue atormentado por pesadillas constantes. Veía el fantasma de su madre persiguiéndolo, escuchaba su voz. Contrató a magos persas para realizar exorcismos. Nada funcionaba. La culpa y la paranoia que había estado construyéndose durante años finalmente explotó en una espiral descendente de tiranía cada vez más errática. En los años siguientes al matricidio, Nerón se transformó de un emperador relativamente moderado en uno de los tiranos más notorios de la historia romana. Asesinó a su esposa Octavia en el año 62 de Cristo, acusándola falsamente de adulterio para poder casarse con Popea. Ejecutó a senadores, generales y aristócratas basándose en acusaciones cada vez más fantásticas. El gran incendio de Roma en el año 64 de Cristo fue culpado a los cristianos, pero muchos romanos sospechaban que el propio Nerón lo había iniciado. Cuando Popea murió en el año 65 de Cristo, supuestamente después de que Nerón la pateara durante un embarazo, el emperador se hundió aún más en la paranoia y la violencia. La conspiración de Pisón en el año 65 de Cristo reveló hasta qué punto Nerón había perdido el apoyo de la élite romana. Senadores, caballeros y oficiales pretorianos conspiraron para asesinar al emperador y reemplazarlo con Cayo Calpurnio Pisón. La conspiración falló cuando fue denunciada, pero las purgas resultantes fueron masivas. Séneca, el antiguo tutor de Nerón, fue obligado a suicidarse. Lucano, el poeta brillante, abrió sus venas en un baño. Petronio, el árbitro de la elegancia, organizó su propia muerte como una última performance artística. Docenas de aristócratas fueron ejecutados basándose en evidencia mínima. El régimen se había convertido en una autocracia paranoica que devoraba sistemáticamente a sus propios ciudadanos más destacados. ¿Qué habría pensado Agripina al ver el resultado final de sus décadas de manipulación? Había trabajado incansablemente para colocar a su hijo en el trono, convencida de que él sería un gran emperador que restauraría la gloria de la familia Julio Claudia. En cambio, Nerón se convirtió en el símbolo mismo de la tiranía imperial descontrolada. Su gobierno terminó no con gloria, sino con rebelión, guerra civil y su propio suicidio patético en el año 68 de Cristo, cuando apenas tenía 30 años. Murió escondido en la villa de un liberto, sollozando «¿Qué artista muere conmigo?», más preocupado por su legado teatral que por el imperio que había destruido. La dinastía Julio Claudia, la línea que había gobernado Roma durante casi un siglo desde Augusto, terminó con Nerón. No hubo herederos, no hubo continuidad dinástica. La familia que Agripina había dedicado su vida a preservar y elevar se extinguió completamente. Todos sus esfuerzos, todos sus crímenes, todas sus manipulaciones habían resultado en nada excepto destrucción. El imperio sobrevivió, pero la dinastía estaba muerta. Los historiadores romanos que escribieron sobre Agripina décadas después la retrataron consistentemente como un monstruo, ambiciosa, cruel, manipuladora, moralmente corrupta.
Tácito la describe como una mujer armada con toda la ferocidad de su linaje imperial. Suetonio enfatiza sus supuestos incestos y conspiraciones constantes. Dion Casio la pinta como la arquitecta de innumerables asesinatos. Estos autores, escribiendo para una audiencia que valoraba la sumisión femenina y desconfiaba profundamente del poder político de las mujeres, tenían incentivos obvios para demonizarla. Pero examinar su vida con más cuidado revela una imagen más compleja. Agripina no nació monstruosa. Nació en una familia donde el poder imperial significaba supervivencia y la falta de poder significaba muerte. Vio a su padre envenenado, su madre hambreada hasta la muerte, sus hermanos destruidos sistemáticamente por emperadores paranoicos. Aprendió desde la infancia que en el mundo de la política imperial romana solo había dos opciones: controlar el poder o ser destruida por él. No había un tercer camino de retiro digno y vida privada para mujeres de sangre augusta. Cuando finalmente logró colocar a su hijo en el trono, creyó genuinamente que estaba asegurando la supervivencia de su familia. En su mente, cada asesinato, cada manipulación, cada traición estaba justificada por ese objetivo supremo. Claudio tenía que morir porque de otro modo restauraría a Británico como heredero. Británico tenía que morir porque representaba una alternativa dinástica que amenazaba a Nerón. Los rivales políticos tenían que ser eliminados porque podían formar coaliciones contra su hijo. Desde su perspectiva, no estaba siendo malvada. Estaba siendo pragmática en un sistema que castigaba la debilidad con extinción. El problema fundamental era que Agripina operaba bajo una contradicción imposible. Roma dependía del trabajo político de mujeres como ella, mujeres que formaban alianzas matrimoniales estratégicas, que gestionaban lealtades dinásticas, que actuaban como intermediarias entre facciones aristocráticas. Pero ese mismo sistema nunca les permitía reconocimiento o legitimidad por ese trabajo. Una emperatriz podía ejercer poder tremendo tras las escenas, pero el momento en que ese poder se volvía público y visible se convertía en un escándalo que amenazaba el orden social patriarcal. Agripina cometió el error de creer que si era suficientemente inteligente, suficientemente despiadada, suficientemente estratégica, podría trascender esas limitaciones. Pensó que podía ser la excepción a las reglas que habían destruido a otras mujeres poderosas de Roma. Durante unos pocos años después de la ascensión de Nerón, pareció que lo había logrado. Su nombre aparecía en documentos oficiales. Su imagen estaba en monedas. Participaba abiertamente en el gobierno imperial. Pero esa visibilidad misma garantizaba su eventual destrucción. Roma podía tolerar el poder femenino siempre que permaneciera oculto, negable, no amenazante. El momento en que Agripina insistió en reconocimiento público, firmó su propia sentencia de muerte. La tragedia de Agripina no fue que fuera malvada, sino que fue atrapada en un sistema diseñado para explotarla y luego castigarla por ser explotada. Roma necesitaba que las mujeres de la familia imperial produjeran herederos, formaran alianzas, mantuvieran lealtades dinásticas. Pero cuando esas mujeres intentaban reclamar poder o reconocimiento por ese trabajo esencial, el sistema las trataba como amenazas que necesitaban ser neutralizadas. Agripina la Mayor fue hambreada hasta morir por desafiar a Tiberio. Mesalina fue ejecutada por sobrepasar los límites invisibles del comportamiento aceptable. Agripina la Menor fue asesinada por su propio hijo por insistir en que su contribución al imperio fuera reconocida públicamente. ¿Habría podido sobrevivir mediante un enfoque diferente? Quizás si hubiera aceptado un papel ceremonial pasivo después de colocar a Nerón en el trono, viviendo discretamente mientras él gobernaba.
Pero eso habría requerido que negara todo su entrenamiento, toda su experiencia, toda su comprensión de cómo funcionaba realmente el poder imperial. Le habría exigido convertirse en algo que nunca fue, una mujer dispuesta a ser utilizada sin exigir nada a cambio. La ironía final es que Agripina y Nerón se destruyeron mutuamente completamente. Ella dedicó su vida a colocarlo en el trono, y él la mató por ese servicio. Él pasó el resto de su reinado atormentado por la culpa de matricidio, incapaz de gobernar efectivamente, hundiéndose en paranoia cada vez más profunda. Cuando finalmente fue derrocado y obligado a suicidarse, su última declaración registrada no fue sobre el imperio o la dinastía, sino sobre sí mismo como artista. Había sido moldeado tan completamente por el narcisismo y la inseguridad que incluso en la muerte no podía pensar más allá de su propia imagen. La muerte de Agripina envió un mensaje claro a todas las mujeres aristocráticas de Roma. El poder femenino sería tolerado solo mientras permaneciera invisible y subordinado. Las mujeres que olvidaban esa lección, que insistían en reconocimiento público o en participación política abierta, enfrentarían destrucción. Ese mensaje resonaría a través de siglos de historia romana. Ninguna otra mujer de la dinastía Flavia o las dinastías posteriores intentaría ejercer poder tan abiertamente como Agripina lo había hecho. Aprendieron de su destino. Para los romanos contemporáneos, Agripina se convirtió en un símbolo conveniente de todo lo que estaba mal con el imperio Julio Claudio. Era más fácil culpar a una mujer ambiciosa por la corrupción del sistema que examinar las contradicciones estructurales del propio sistema imperial. Si Agripina era un monstruo antinatural, entonces el problema no era el imperio, sino individuos malvados. Esta narrativa preservaba la legitimidad del sistema, mientras proporcionaba un chivo expiatorio para sus fracasos. Pero consideren ¿qué construyó realmente el sistema que destruyó a Agripina? Emperadores paranoicos que asesinaban miembros de su propia familia por seguridad. Una aristocracia aterrorizada en su misión constante. Guardias pretorianos que hacían y deshacían emperadores basándose en quién les pagaba más. Un senado reducido a teatro político sin poder real. Provincias explotadas hasta el punto de rebelión. Ese sistema no fue creado por Agripina, lo heredó, navegó lo mejor que pudo y finalmente fue destruida por él. Si quieres que sigamos produciendo documentales de larga duración, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote. Comenta qué otra historia olvidada deberíamos investigar. La historia de Agripina no es simplemente el relato de una mujer malvada que recibió su merecido. Es la crónica de cómo los sistemas políticos explotan y luego destruyen a las personas que intentan navegar sus contradicciones imposibles. Roma necesitaba mujeres inteligentes y ambiciosas para mantener la continuidad dinástica, pero castigaba brutalmente a esas mismas mujeres cuando insistían en ser reconocidas por sus contribuciones. Ese doble estándar no fue accidental. Fue estructural, diseñado para mantener la ilusión de que solo los hombres ejercían poder político real, incluso cuando todos sabían que las mujeres imperiales tomaban decisiones que moldeaban el destino del mundo mediterráneo. Agripina murió como vivió, atrapada entre la necesidad de sobrevivir y la imposibilidad de hacerlo dentro de los límites que Roma imponía a las mujeres de su posición. Su última orden a sus asesinos, señalando el vientre que había dado a luz a Nerón, fue tanto una maldición como un reconocimiento. Maldijo a su hijo por la traición, pero también reconoció su propia responsabilidad en crear al monstruo que la estaba matando. Había jugado el juego imperial con más habilidad que casi cualquier otra persona de su generación. Y precisamente esa habilidad garantizó que el sistema eventualmente la destruiría, porque Roma nunca perdonaba a las mujeres que jugaban demasiado bien.